refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes, internautas. Hemos llegado al día viernes, donde venimos para hacer un resumen de todo lo que ha sido la lección de esta semana. Una lección interesante que pues ha estado enfocada en el carácter. Y al llegar a este 20 de septiembre, pues alistémonos para destacar los puntos más importantes que ha tenido esta lección. No quiero hacerlo sin antes pues anunciarles algunos eventos que tenemos programados, como por ejemplo hoy a la puesta del sol. Aquí en nuestros medios de comunicación que rentamos, como son las dos televisoras, los dos canales de televisión, el 51.2 en Houston y el 55.7 en Dallas, y también la frecuencia 990 AM que rentamos para por ahí sacar la señal de radio Advenimiento. En esos tres medios de comunicación estaremos hoy a la puesta del sol sacando al aire en vivo el programa Recibiendo el Sábado. Por supuesto, para el mundo lo sacamos al aire por el Facebook, la página de Facebook de nuestra iglesia Advenimiento, y también por los tres canales de YouTube que tenemos, como son La Verdad Presente Channel, Iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles, y el otro que tenemos que se llama Advenimiento TV. A través de esos tres canales, en YouTube usted también puede seguir esta programación del programa Recibiendo el Sábado, donde diferentes hermanos traen temáticas para abordar y se recibe el sábado a la puesta del sol de la hora de acá, ¿verdad? De los Estados Unidos y de la hora central, porque en Estados Unidos hay varias horas. Está la hora del Pacífico, está la hora de la montaña, está la hora central y está la hora del este. Nosotros estamos en la hora del este, perdón, en la hora central, aquí en Texas. Y a esa hora, pues a veces cuando el sol se oculta acá, allá por California todavía no se ha ocultado, ni mucho menos allá por Nuevo México, pero sí ya se ocultó allá por el lado de Nueva York y lo que es la costa este de los Estados Unidos, y así en otros países igualmente ya se ha ocultado. Pero no se pierda la bendición, no importa la hora, usted conéctese y disfrute de la bendición de recibir el sábado con nosotros. También tenemos otro evento muy importante que empieza mañana a las 6 de la tarde. Ese no será la puesta del sol, será a las 6 de la tarde. Y es el día de ayuno y oración. Empieza a las 6 de la tarde de hoy, porque estoy diciendo mañana, hoy a las 6 de la tarde, hoy viernes a las 6 de la tarde empieza el día de ayuno y oración, y termina mañana a las 6 de la tarde, mañana sábado. No se pierda usted también esta bendición. Si usted no se preparó para ayunar con nosotros hoy, pues ponga ahí en su calendario que cada tercer sábado del mes, a las 6 de la tarde del viernes, comienza en la iglesia Advenimiento un día de ayuno y oración, donde nos reunimos para pues suplicar al Señor, ¿verdad? Por sus misericordias, por que nos ayude también con nuestras necesidades, pero también para buscar pues su perdón y estrechar más nuestra relación con Él. Es bonito cuando por lo menos una vez al mes apartamos un tiempo para no pensar en comida, sino solo pensar en la comida que a vida eterna permanece, como es la palabra, la oración y alabar al Señor. Así que hoy a las 6 de la tarde, si usted todavía quiere hacerlo, pues anímese y comencemos este día de ayuno y oración, que lo hemos de prolongar hasta mañana a las 6. También quiero aprovechar para invitarle a que venga a adorar a Dios con nosotros mañana sábado en las diferentes iglesias Advenimiento, que allí nuestra productora siempre pone las direcciones. Ahí en este momento, si usted ve a la par mía, ahí le está saliendo ya las direcciones de las iglesias. En San Antonio tenemos una, en Austin tenemos otra, en Corsicana tenemos otra, allá en Houston igual tenemos otra, y luego en Fort Worth, en McKinney, Texas, en Denison Sherman y la iglesia central de Irving,
también tenemos otra iglesia Advenimiento. Esas son las iglesias Advenimientos que tenemos, a las cuales le estamos invitando para que adoremos juntos a Dios mañana. Los televidentes de Houston los quiero invitar, vayan a la iglesia que está allá en Los Lirios, le dicen, porque ahí rentamos el Templo Pentecostés Los Lirios. Vayan allí a la 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Vayan allí, hermanos, mañana. Los televidentes del canal 51.2, vayan a adorar a Dios en el Santo Sábado mañana, a la iglesia Advenimiento ahí en Houston. Y los que nos ven aquí en Dallas y Fort Worth, en las ciudades vecinas, pues vayan donde le quede cerca, como dije ya, Fort Worth, McKinney, Denison, Sherman, o la iglesia central aquí en Irving. Por cierto, mañana estaré predicando aquí en la iglesia central en Irving. Estaré presentando otro tema más del seminario profético La Revelación de Jesucristo, que no es otro que estudios sobre el libro de Apocalipsis. Estaré continuando con esta serie y le invito para que venga y estudiemos juntos mañana. Estaré presentando un mensaje que estoy seguro será de bendición para su vida. No se lo pierda. Y ahora sí, vamos ya a lo que es la introducción de las hermanas que hoy me han de acompañar. Siempre tengo a mi esposa, que últimamente se ha convertido aquí en mi fiel acompañante. ¿Cómo estás esta mañana? Bendito sea Dios, estoy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes en esta mañana y también agradecida con Dios por darnos ese privilegio, hermanos, de terminar esta semana con bien, bendecidos, porque esta semana hemos aprendido cómo podemos edificar nuestro carácter para la eternidad. Así es que me imagino que todos nuestros amigos oyentes y televidentes pues también han aprendido y han sido bendecidos, y gracias a Dios, por eso estoy muy contenta de que usted cada día esté ahí acompañándonos. Que el Señor le bendiga en este día de preparación y que podamos estar listos y contentos para recibir a nuestro Señor al caer el día. Sean todos bienvenidos. Hermana Mayra Dimas, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días a los dos. Damos gracias a Dios también por estar aquí, gracias por la invitación. Así que es una bendición poder seguir aprendiendo y poder compartir con ustedes. Y así sé que cada uno es bendecido ahí donde está por este estudio. Así que queremos saludarles. Bienvenidos a este estudio, a esta finalización de la semana. Gracias por estar ahí con nosotros y siempre le decimos comparta para que también otros puedan ser bendecidos al igual que nosotros. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios. María Elena, ¿quieres orar? Amantísimo y eterno Padre Celestial, que es su morada en las alturas de los cielos, muchas gracias, Dios del cielo, por esta gran oportunidad que nos da cada día, Señor, de tener un encuentro contigo. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio de abrir tu santa palabra, donde tú nos muestras, Señor, cada día cómo nosotros, Señor, podemos tener un mejor carácter y agradarte con él, Señor, a ti. Querido Padre Celestial, en esta hora que vamos a tener este repaso de la lección, suplicamos de tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar con cada uno de nosotros, de nuestros amigos oyentes y televidentes, a donde quiera que estén, que también, Señor, tu Espíritu Santo los alcance y que podamos hacer reformas en nuestra vida, Señor, que podamos poner en práctica esta palabra tan hermosa que tú nos traes. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque se lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué interesante se ha tornado el estudio de la lección conforme el trimestre ha ido avanzando, porque pues trajo este tema que no es estudiado por la gran mayoría de cristianos y también por la gran mayoría de adventistas. No hay mucho material por ahí que se le ponga a la disposición a los hermanos para este estudio, y ni mucho menos pues hay en lecciones de escuela sabática temas que traigan este tipo de tópico, como ha sido el de esta semana, el de la edificación del carácter. Me parece que ha sido muy interesante, porque pues es lo único que vamos a llevar al cielo, imagínense, y casi no se le da importancia al estudio de esto. Así que me parece que ha sido pues de grande bendición el haber tratado este tema
en esta semana. Ha habido puntos importantes que sin duda pues hay que destacar, y me imagino que la hermana Mayra y mi esposa tienen algunos puntos para destacar, ¿no es cierto? Sí, y uno de los puntos, hermanos, a destacar en esta lección ha sido, hermanos, cómo la educación a lo largo de nuestra vida constituye solo apenas un comienzo, porque por eso se nos ha venido diciendo de que la educación no la vamos a terminar aquí, sino que la llevaremos hasta el cielo, hasta que lleguemos a la patria celestial. Y en el libro de Filipenses 1:6, el Señor nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué lindo, hermanos. Cuando nosotros estamos en la escuela de nuestro Señor Jesucristo, Él comienza una obra grande en nosotros. Y esa obra, hermanos, vamos a ver en qué consiste. Mire lo que dice el libro de San Juan 6:29. Respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, en esta escuela en la cual nosotros nos matriculamos, hermanos, lo primero que tenemos que nosotros aprender es que Dios envió a su Hijo para hacer la obra de salvación y redención en nuestras vidas. Este es un punto bien importante que nosotros aprendemos en esta escuela. ¿Qué más seguimos aprendiendo? Bueno, hermanos, en esta educación aprendemos a depender completamente de Cristo y aprendemos de su gran amor. Y ese amor es el que el Señor quiere que nosotros lo extendamos y se lo enseñemos a los demás y que lo pongamos en práctica. ¿Hasta dónde llega este amor? El Señor nos enseña que ese amor llega hasta que amemos a nuestros enemigos. Es interesante todas estas cosas que se aprenden en esta escuela, y todas estas cosas nos ayudan a edificar nuestro carácter para la eternidad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el libro de Primera de Juan 3:23 nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo manda. Interesante, por eso es que necesitamos aprender eso. Pero en esta escuela de educación, hermanos, nos siguen enseñando que en el transcurso de esta vida cristiana vamos a tener muchas tribulaciones, vamos a tener muchas pruebas, muchas tentaciones, pero que en las promesas de Dios y su Espíritu Santo nos van a fortalecer y nos van a ayudar a salir con gozo de ellas. Esto es bien bonito. Y el libro de Primera Tesalonicenses 1:6 nos dice, y vosotros vinisteis a ser seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando vamos en esta vida cristiana, nos damos cuenta de que tenemos tropiezos y tribulaciones, pero dice que el Señor mismo, con su Espíritu Santo, nos ayudan a salir de todas estas pruebas. ¿Y qué más nos ayuda a edificar nuestro carácter? Bueno, que el Señor espera que nosotros en esta educación cristiana seamos ejemplo para los demás, ejemplo de fe. Nos dice en el libro de Filipenses 1:10-11, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Como podemos ver, hermanos, todas estas cosas son las que edifican nuestro carácter para la venida de nuestro Señor y para vivir con Él. Esta educación que el Señor tiene para nosotros, dice que la vamos a tener desde aquí en toda nuestra vida y seguirá en la eternidad. Y a esa educación es la que el Señor nos dice que esa obra que nosotros hemos comenzado en esta escuela, Él al final la va a perfeccionar. ¿Para qué? Para que al ser perfeccionada nosotros estemos listos para ser trasladados al cielo. Y qué interesante ha sido de que
pues en el tema de la educación, el desarrollo del carácter no podía faltar. La edificación del carácter era algo, pues, o es, mejor dicho, algo implícito. Esto es la verdad, algo que tal vez no habíamos valorado antes. Hermana Mayra, ¿qué usted encuentra de destacado en esta lección? Sí, seguimos aprendiendo en esa edificación para la eternidad y me gustó mucho cómo nosotros tenemos que trabajar en ese carácter. Ahí van a estar esas pruebas, ese fuego, y aquí en Primera de Pedro nos lo decía en la semana, capítulo 4, versículos 12 y 13, amados, no os extrañe acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Aquí vemos cómo el apóstol está pues llamándoles la atención, diciéndoles que no nos sorprendamos, que tenemos que regocijarnos. No es fácil regocijarse en las pruebas, no es fácil nosotros estar en ese horno de aflicción y regocijarnos, pero si se nos manda y se nos anima y se nos exhorta es porque sí se puede. El Señor nos ayudará, nos capacitará y nos sacará victoriosos de ese horno. Así que mientras dure este conflicto, mientras esté en lucha, en guerra, el bien y el mal entre Cristo y Satanás, pues ahí tenemos que estar, tenemos que padecer, tenemos que pasar por esas pruebas, por esos problemas, para que nosotros podamos pulirnos y así nuestra fe se afirme, ese carácter pueda parecerse al de Cristo, que Él no lo hace para molestarnos, para que nosotros vivamos angustiados o vivamos quejándonos, no, todo eso Él lo permite para nuestro bien, porque Él sabe qué cosas, qué áreas, dónde nos hacen falta que nosotros nos pulamos, nos perfeccionemos, y es por eso que viene ese horno de aflicción, para que nosotros podamos ser esos cristianos genuinos. Y también me gusta otro texto que quisiera compartir con ustedes, aunque no estaba ahí en la semana, pero me gustaría leerlo, siempre hablando en cuanto a este tema. Malaquías 3, 2 y 3 dice: ¿y quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y les refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová ofrendas de justicia. Vemos cómo necesitamos nosotros pasar por ahí, para que el Señor nos pula, nos refine, y en aquel día el Señor entonces nos manifestará cómo nosotros estamos. Sabemos que decía aquí, uno de los puntos es que no pasaremos por esa prueba 2 veces. El Señor no quiere que pasemos por ella, pero si es necesario, pues tendremos que pasar. Y esa prueba de fuego nos ayuda para probar a cada hombre, a usted y a mí, de qué lado vamos a estar, dónde nos estamos preparando. Y la formación del carácter es una obra de suma importancia. No nos descuidemos de esa área, roguémosle al Señor que nos ayude, que seamos edificados para la eternidad, que Él nos capacite y ese carácter pueda ser pulido, pueda ser transformado. Dice que Él no nos dejará ahí en el horno hasta que nos quememos, nos consumamos. No, Él sabe el tiempo preciso que lo va a dejar a usted. Él sabe el tiempo preciso que me va a dejar a mí. Así que confiemos en Él, esperemos que Él nos sacará de ahí cuando nosotros estemos listos. Amén. Uno de los puntos que personalmente me impresionó es el hecho de para qué Dios usa el fuego. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículo 13, dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Por supuesto que este fuego del que está hablando aquí no es el fuego del castigo final, sino que está hablando del fuego de la prueba. Y es interesante la razón por la cual el Señor pues usa el fuego. Y Él dice para que declare, en otras palabras, para que ponga en claro de qué nosotros material estamos hechos. Es decir, qué tipo de carácter hemos formado o forjado ya por su gracia. Dice que este fuego revela lo que pues realmente nosotros somos y prueba la obra de cada uno. Y en este caso, en el contexto de lo que hemos estado estudiando, pues esa obra no es otra que la obra del desarrollo del carácter. Porque aquí está hablando de un edificio y de edificar, y esto siempre se ha interpretado que tiene que ver con el carácter. Pero yo quisiera, hermanos, ahora no hablar de lo que ya en la semana estuve destacando, sino hablar de un tipo de fuego que vendrá, y es el fuego de la persecución. No hemos tocado ese punto en la semana. Y pregúntate, mi hermano, si cuando el fuego de la persecución haga esto que dice el apóstol Pablo, poner en claro qué tipo de cristianos somos. Si cuando el fuego de la persecución se haga presente, hermanos, haga esta función, que es revelar la obra de cada uno, la obra del carácter. ¿Te has puesto a pensar cómo vas a salir? Yo creo que es importante también meditar en esto, porque el propósito de las persecuciones, pues al final ha dado como resultado el sacar a relucir allí quién realmente ha sido leal a Dios. Nosotros sabemos, como adventistas del séptimo día, por las profecías bíblicas, que habrá una persecución terrible en los últimos días contra el pueblo de Dios. Y tendrá que ver con el tema de la adoración. Y el día de reposo será la piedra de toque. Sabemos que se impondrá una marca que se llama marca de la bestia. Y por estudios que hemos hecho, sabemos que es el domingo, que se impondrá como ley. Y está claramente ahí en Apocalipsis 13, profetizado de que el que no se someta o el que no reciba dicha marca o el que no acepte por ley que el domingo es el día de reposo, pues dice de que no podrá comprar ni vender y que se dará un decreto de muerte para los que no acepten eso. Entonces, hermanos, cuando eso sucede, cuando esa persecución por cuestión del día de reposo se haga presente, va a cumplir lo que dice aquí Pablo. Va a declarar, va a poner en claro quiénes son realmente los que están de parte de Dios. Va a poner en claro quiénes son realmente los que han forjado un carácter para la eternidad. Porque allí es donde, hermanos, nosotros vamos a mostrar de qué material somos hechos. Y allí es donde esa persecución nos va a afinar, nos va a purificar o nos va a consumir. Es ahí la importancia que nosotros pues nos preparemos de una manera pues consagrada, rindiéndonos al Señor completamente, porque ese fuego de la persecución, esa será la función que tendrá. Y yo voy a leer para ustedes del conflicto de los siglos algo que me hace recordar qué sucedió con la iglesia cristiana, qué trajo para ellos el fuego de la persecución en los días cuando Roma la perseguía, y cómo, por lo tanto, debo de alguna manera pensar en lo que otra vez se va a dar con la iglesia cristiana, que especialmente con el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios en los últimos días. ¿Qué les parece si leo para ustedes del conflicto de los siglos, aquí en la página 38 en adelante,
lo que es mencionado en relación con lo que le pasó a la iglesia cristiana, la que fue perseguida por el Imperio Romano, como el fuego. El fuego puso en claro quiénes eran ellos. Y miren lo que dice. La historia, dice, de la iglesia primitiva, atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones. Experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Estas persecuciones, que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades: hambres, pestes y terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. Miren ustedes, aquí ya empieza a decirnos cuál fue el propósito de ese fuego de la persecución que tuvo la iglesia primitiva. Repito, en las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. Miren, no los quemó la prueba, no los consumió, solo los afinó y los purificó, porque dice, conservaron su fe sin mancha. A pesar, dice, de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Dice esto, hermanos, porque ellos vivían en las catacumbas. Los cristianos vivían en las cuevas. Es más, allí en esas cuevas, allí sepultaban a muchos de aquellos mártires. Dice que con palabras de fe, paciencia y esperanza se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. ¿Qué les parece? Esa es la misión del fuego. El Señor permitió que el fuego se manifestara, el fuego de la persecución, para poner en claro quién era quién. Y miren, hubo cristianos, qué bonito, dice que conservaron su fe sin mancha y ellos simplemente utilizaron eso como peldaños que los acercó más al descanso y a la recompensa. Hermanos, eso tiene que ver, en eso tiene que ver el fuego de la persecución. Y hay que prepararnos, hermanos. Hay que prepararnos porque nos va a llegar. A veces no nos gusta pensar en estas cosas. No nos gusta, inclusive, estar oyendo de esto. Pero no podemos evitar decirlo porque es la verdad. Y allí se va a demostrar el verdadero adventista del séptimo día. Ahí se va a demostrar el verdadero cristiano que dice que ama a Dios. Cuando ese fuego de la persecución, cuando te digan, mira, si quieres comprar o vender, acepta que el domingo es el día de descanso y no el sábado. Y pisotea el sábado y guarda el domingo como debe ser. Allí, hermanos, no tenemos ni idea de lo que eso va a significar.
cuando el decreto de muerte se dé. Y se estén repartiendo papeles en los lugares para darle a la gente autorización de que le den muerte a los que no acepten eso. Allí ese tipo de fuego de persecución va a revelar de qué material nosotros somos hechos. Por eso es que vuelvo a decirles, hay que entregarnos a Jesús. Y termino con esta otra declaración. Dice, ¿por qué entonces, dice Elena White, parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo, dice, es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo, dice, es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan, dice, la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Conflicto de los Siglos, página 45. Así que, mis hermanos, en este desarrollo del carácter hay que revivir, como dice aquí la sierva del Señor, hermanos, hay que revivir la fe y el poder de la iglesia primitiva. Y si en este desarrollo del carácter revivimos esto, sabemos también que el fuego de la persecución volverá a encenderse, pero probará, pondrá en claro de qué clase de material somos, y se verá que somos hechos de un material que no se quema tan fácil. Amén. No de madera, no de heno, no de hojarasca, sino de oro y de piedras preciosas. Amén. Ojalá que lo logremos. No sé qué más, María Elena, encontraste interesante tú. Sí, hermanos, otro punto que yo encontré interesante aquí es que el significado de ser salvado así como por fuego. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos de saber bien qué significa eso. Porque en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 14 y 15 nos dice que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, hermanos, y el libro El Ministerio Pastoral nos dice de que muchos aceptan la teoría de la verdad, pero el tiempo revela que hay muchos que no soportan la prueba de Dios. Y prueba de esto es, hermanos, que, bueno, un ejemplo, que cuando ellos escucharon la verdad en cuanto a la reforma pro salud, por ejemplo, ellos aceptaron esa verdad y hicieron cambios. Ellos pensaron que esa verdad era muy importante para sus vidas, para su salud, pues conscientes de que la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pues sí, ellos aceptaron esa verdad. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el tiempo de prueba, hermanos, no resistieron y volvieron nuevamente a recaer en esas cosas que sabemos que nos afectan nuestro cuerpo. Conozco de muchas personas, hermanos, que han tenido cáncer, les diagnosticaron cáncer y que ellos decidieron hacer reformas en su salud y mejoraron mucho, pero que de repente se sintieron tan bien, tan sanos, que comenzaron a comer de nuevo otra vez. Pues allí cuando les llegó la prueba, hermanos, no soportaron y comieron de nuevo, y resultando en muerte y en más enfermedad. Ahí vemos un ejemplo de cómo, hermanos, cuando llega la prueba no se soporta. También otro ejemplo pudiera ser cuando escucharon la verdad sobre los diezmos y las ofrendas. Bueno, que el Señor dice, trae todos los diezmos al alfolí, y todos estamos conscientes que ese dinero, ese diezmo no es de nosotros, sino que es del Señor. Pero cuando nos llega la prueba, muchas veces el dinero no nos alcanzó y entonces comenzamos ese dinero, ese que es del Señor, ese que ya el Señor dijo que le pertenecía a Él, ese 10%, lo llevamos y lo ocupamos, hermanos, para pagar nuestras deudas, para cualquier otro tipo de situación. Allí nos llega la prueba y tampoco, hermanos, soportamos.
Otro ejemplo pudiera ser, hermanos, en cuanto a la obra misionera. Nosotros todos tenemos una misión que cumplir, pero ¿qué sucede? Todos decimos, sí, vamos a hacer la obra misionera, pero cuando llega la hora de hacerlo, muchas veces estamos cansados. Un día antes hemos trabajado tanto que mejor preferimos acostarnos después de comer y nos dormimos, y nos llegó la prueba y no la pudimos resistir. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, cómo esa palabra construyó sobre un fundamento de paja, de madera, de hojarascas. ¿Por qué? Porque cuando llegó la prueba fue consumido por el fuego de la tentación, no pudimos soportarla. Pero otros hermanos perseveraron y probaron que esa verdad constituyó para ellos una palabra que cayó como el oro, la plata, las piedras preciosas. Y estos, al escuchar esa verdad, desde un principio se aferraron a esa verdad y trataron de obedecerla con la ayuda de Dios. Ahí podemos ver entonces, hermanos, que cuando el hombre se ocupa sinceramente en vencer los defectos de su carácter, necesita día tras día estar en contacto y en comunión con su Señor. ¿Para qué? Para que cuando vengan las pruebas, cuando seamos probados, podamos salir, hermanos, que hemos construido nuestro carácter en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que todos estos ejemplos que damos, este estudio, pueda hacernos recapacitar, y si estamos construyendo mal, pues de aquí en adelante, hermanos, tratemos de construir de acuerdo a la voluntad de Dios y al conocimiento que Él nos da. Gracias, María Elena, por interesante aporte que has dado. Mayrita, ¿tiene algo más usted que agregar para ir finalizando? Sí, claro que sí. En cuanto al tiempo, algo que todos disfrutamos de él, el cual todos también daremos cuenta de cómo nosotros aprovechamos nuestro tiempo. Y me gusta una partecita aquí, hablando en cuanto al tiempo que mencionaba la lección. Dice que nosotros no podemos hacer retroceder ni un solo minuto, ni un solo momento. Pero sí hay algo que nosotros podemos hacer, y es que podemos redimir el tiempo. ¿Qué es eso? Que aprovechemos el tiempo que nos queda en hacer las obras del Señor. Que aprovechemos ese tiempo que tenemos para que no lo malgastemos, para que podamos hacer cosas que al Señor le agradan, y así trabajar en ese gran plan de la redención, contar a otros lo que Dios ha hecho en nuestro favor, seamos esos colaboradores con Dios. De esa manera nosotros podemos redimir ese tiempo que Él tan gentilmente nos ha brindado, el cual Él nos pedirá cuenta. Y quisiera leer este versículo de Efesios 5:16, que dice: redimiendo el tiempo porque los días son malos. Nosotros sabemos que tenemos que aprovechar cada momento, cada oportunidad. A veces nosotros quizás seamos buenos para aprovechar el tiempo en lapsos largos. Hacemos bien lo que tenemos que hacer, pero hay esos intervalos del tiempo, eso que viene una cosa y después la otra. En ese lapso de tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, cuando vamos a una cita, estamos ahí esperando por algo. ¿Qué hacemos en esos minutos? Cuando estamos esperando un vuelo, cuando estamos esperando a alguien en la clínica, cuando nosotros hacemos cualquier cosa, en esos lapsos de tiempo lo aprovechamos. A mí se me viene a la mente cómo el Señor aprovechaba el tiempo. Cuando Él estaba esperando por los discípulos allá en aquel pozo, el Señor no simplemente se quedó esperando que el tiempo pasara, esperando que los discípulos llegaran. El Señor aprovechaba cada momento, cada oportunidad, y Él habló con aquella mujer, y ahí Él pudo enseñarle grandes verdades, y ahora ella llevó a otros. El Señor nos da ejemplos en todos los sentidos, y cuán importante es que aprovechemos ese tiempo, que redimamos el tiempo. Lo que ya pasó y todo ese tiempo que malgastamos, ya no podemos hacer nada. Pero el que tenemos por delante, lo que nos presta el Señor en ese día, aprovechémoslo. Y quisiera compartir con ustedes, Exaltada Jesús, una partecita que me llamó mucho la atención. No está en la lección, pero quisiera compartirlo. Dice: muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los actos
reprensibles que no cometen, y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos descuidan de hacer. A veces somos buenos para decir, no, yo no hice nada malo, pero es que tampoco hacemos nada bueno. Que no hacemos nada malo, pero tampoco hacemos el bien. El Señor nos va a pedir cuenta por eso. Aquí dice que nosotros nos felicitamos por las obras que no hacemos malas, pero tampoco hacemos lo que Dios demanda. Así que pues aprendí, me gustó mucho que cuán importante es que aprovechemos el tiempo, porque estamos en los días malos. El Señor pronto vendrá, y que al final del día nosotros tengamos esa satisfacción, que redimimos el tiempo, y que el tiempo es hoy. Ahora tenemos que aprovecharlo tanto para nosotros como también para los demás. Amén. El tiempo es el único don que nadie puede decir, Dios no me ha dado ese don a mí. Todos pueden decir, no tengo el don de cantar, no tengo el don de orar, no tengo el don de predicar, no tengo el don de dar estudios bíblicos, no tengo el don de hablar en público. Muchos, todos pueden decir eso, pero nadie puede decir, no tengo el don del tiempo, porque ese don a todos Dios se lo ha dado. Y vamos a dar cuenta, hermanos, como mayordomos del tiempo, cómo lo hemos administrado. Miren, muchas personas, desgraciadamente, no han comprendido que no hacer buen uso del tiempo los está llevando a degradar el carácter. Porque hay mucho, hermanos, de las 24 horas del día que se ocupa, tristemente, para la ociosidad. A veces, pues uno sin querer, ¿verdad?, le aparecen cosas ahí en el teléfono. Y de repente uno mira que aparece allí una hermana de la iglesia que se está tomando una selfie. Y uno de curiosidad quiere ver qué más ha hecho esa hermana. Y se ve que hay selfies de un modo, selfies de otro modo, y al siguiente día hay otras selfies. Y uno pregunta, ¿cómo tiene tiempo la gente de estarse tomando selfies? Y de repente, en esas selfies, ya aparecen el pelo de un modo, ya aparecen después los labios pintaditos, y comienzan a mandar fotitos para acá, fotitos para allá. ¿Cuánto tiempo se invierte, hermanos, en esas selfies? Y si ustedes analizan, todo comienza con algo inocente, una simple fotito un día. Pero después, como hay ganas de querer, pues, invertir más tiempo en eso, ya las fotitos ya van pasando en otro pose, en otro tipo de adorno, en otro tipo de vestimenta, y cuando se viene a sentir, esa persona se vuelve pública en las redes. ¿Y cuántos hay que le han agarrado por allí la foto y luego le han hecho un fotomontaje a otro tipo de gente y la andan prácticamente, yo uso esa palabra como involucrando, voy a decir hasta más moderna, en unas situaciones bien difíciles? Todo comenzó, hermanos, por la pérdida del tiempo con las selfies. Miren, y en esto los cristianos estamos siendo bien vulnerables. Nosotros, hermanos, las redes nos están, por eso se llaman redes sociales, redes porque atrapan. A nosotros las redes nos están atrapando mucho, hermanos. Cuenten ustedes el tiempo que nos la pasamos algunas veces en esas redes. Ya sea viendo lo que otros ponen o nosotros poniendo algo. Y luego piensen el tiempo que ustedes invierten en pasársela con Dios. Platicando con Él, meditando en su palabra, formando su carácter en la roca que es Cristo, contemplándolo a Él. Y mirarán que lamentablemente se está invirtiendo el tiempo en cosas vanas. Por eso, como Mayrita acaba de destacar, hermanos, hagamos el propósito, todos nosotros, y especialmente nosotros los adventistas del séptimo día, hagamos el propósito de ser más inteligentes con este asunto del tiempo y administrarlo de tal manera
que dediquemos tiempo al desarrollo del carácter, contemplando a Cristo en su palabra todos los días. Vamos a orar en este momento y a pedirle que nos dé victoria sobre esto, ¿no les parece? Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre nuestro, muchas gracias por la exhortación de tu palabra a invertir tiempo en la edificación del carácter, porque esto es parte de la verdadera educación, porque al final esto es lo único que se ha de llevar al cielo. Entendemos que es el carácter tuyo reflejado en nosotros. Y Señor, nosotros miramos que a medida que pruebas han surgido y que también van a surgir más adelante, pues estas han determinado y van a determinar la clase de material del cual hemos sido hechos o la clase de carácter que tenemos. Y cuando vemos, Señor, en nuestro interior y vemos que realmente no hemos avanzado en esto, nosotros reconocemos nuestra falta y volvemos a decirte lo que te hemos dicho en otros días. Perdónanos por nuestra negligencia, perdónanos por la mala administración del tiempo y te pedimos, por favor, que de aquí en adelante lo redimamos, lo aprovechemos y pasemos más tiempo contigo, desarrollando el carácter tuyo a través del estudio de tu palabra. Oh Señor, suplicamos que nos ayudes a vivir con inteligencia en este mundo, redimiendo el tiempo. Te pedimos que podamos, Señor, ser muy prudentes y entender que hay ocasiones cuando no se puede perder el tiempo en ciertas cosas. Señor, ayúdanos a vivir con inteligencia, con prudencia. Ah, Padre, ya mucho tiempo se ha perdido. Sin duda, se ha degradado demasiado el carácter. Pero hoy estamos aquí agradeciéndote por habernos exhortado esta semana. Y te pedimos tu ayuda para que efectivamente lo edifiquemos de aquí en adelante solo en la roca que se llama Jesucristo. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor